En un documento enviado por el Gobierno estatal a la Comisión Europea se habla, entre otras muchas cosas, de establecer en el año 2024 peajes a las carreteras españolas que tengan 2 o más carriles. Aunque esta medida es una idea imprecisa porque no está detallada ni concretada, y aunque tampoco es nueva porque el gobierno de Rajoy barajó su implantación en el año 2012, esta noticia ha desatado una luz de posicionamientos tanto en contra como a favor. En este vídeo veremos tanto los argumentos que esgrimen quienes ven esta medida con buenos ojos como los que se oponen a ella. Para empezar, hay que preguntarse por qué el gobierno ha incluido esta medida en ese plan enviado a Bruselas. El propio ministro de Transporte ha manifestado que el objetivo es obtener financiación para reparar y mantener las carreteras españolas, que para empezar necesitarían una inversión de 7.500 millones de euros según la Asociación Española de la Carretera. Como el ministro sostiene que los presupuestos generales del Estado no pueden hacerse cargo y que además es injusto, concluye que sean los propios usuarios de las carreteras quienes paguen directamente ese mantenimiento. Por otro lado, aunque de esto se ha hablado menos, la Comisión Europea lleva años recomendando que los países miembros aprueben medidas con el principio de quien contamina paga, para desincentivar comportamientos perjudiciales para el medio ambiente. De hecho, 23 de los 27 países de la Unión Europea tienen ya algún tipo de tarifa en su red de gran capacidad y 15 tienen tarificada la totalidad de la red de alta capacidad estatal. En comparación, el 82% de la red viaria española es gratuita, incluso a pesar de tener la red de autovías y autopistas más larga de Europa y la tercera del mundo tras China y Estados Unidos. La verdad es que el primer motivo, ese de recaudar dinero directamente de los usuarios de las carreteras, no tiene mucho sentido. Para empezar, el mantenimiento de las carreteras se puede lograr sin necesidad de establecer peajes a esos usuarios, porque bastaría con utilizar ingresos provenientes de otras figuras impositivas o gastando menos en otras partidas, por ejemplo en defensa o en ayudas a la Iglesia Católica, donde se destina mucho más dinero que esos 7.500 millones de euros. Es más, esto se podría hacer incluso sin necesidad de subir ningún impuesto o tasa, simplemente con la emisión de bonos públicos, pues hoy día el Estado gana dinero al endeudarse, por lo que hasta sería una operación económicamente rentable. Así que la búsqueda de financiación no puede ser la excusa para poner peajes. Ahora bien, sus defensores sostienen que es injusto que el mantenimiento de las carreteras corra a cargo de los presupuestos generales del Estado porque se nutre con impuestos de todos, pero no todo el mundo utiliza las carreteras. De hecho, solo el 58% de la población española tiene carnet de conducir y ese porcentaje no deja de caer. Por lo tanto, todos los españoles estarían pagando por un servicio del que solo se beneficia directamente una parte de la población. Esto puede resultar injusto para el 42% restante que paga impuestos pero que no utiliza las carreteras. Pero esa argumentación tiene varios puntos débiles. El primero es que en nuestro país hay otros muchos servicios que son financiados con los presupuestos generales a pesar de que no son disfrutados por todo el mundo. Por ejemplo, la educación universitaria o la celebración de determinados eventos culturales se financian parcialmente con los presupuestos. Y sin embargo, no todo el mundo es universitario ni acude a dichos eventos. Si ese principio de quien lo usa lo paga se quiebra en esos casos, entonces resulta muy difícil justificar por qué no puede quebrarse en el caso de las carreteras. En cualquier caso, hay otro punto débil, más potente, que podría zanjar esta cuestión. Y es que los que utilizan las carreteras ya pagan impuestos por comprar y utilizar los vehículos en los que se desplazan. Por ejemplo, pagan el impuesto especial sobre hidrocarburos, el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica o incluso directamente el IVA pagado en la compra de combustible. Y la suma de esas cantidades asciende a unos 24.000 millones de euros cada año, una recaudación superior al mantenimiento de las carreteras y al déficit de inversión mencionado. Algunas asociaciones de automovilistas, como RACE o la AEA, van incluso más lejos y estiman que los usuarios ya pagan 30.000 millones de euros al año en impuestos, contando también los relacionados con la compra de vehículos. Por lo tanto, se podría argumentar que los usuarios de las carreteras ya están pagando por ese servicio, aunque sea a través de esa vía indirecta. De hecho, en el peor de los casos, si se necesitara más dinero para mantener las carreteras, siempre se podría aumentar ese tipo de impuestos, por lo que tampoco sería necesario recurrir a los peajes. Por cierto, los impuestos españoles sobre los carburantes están en uno de los niveles más bajos de Europa, lo que provoca, entre otras cosas, que España funcione como una especie de paraíso fiscal al que acuden algunos portugueses y franceses a rellenar sus depósitos de combustible. En consecuencia, ese argumento de que es necesario establecer peajes para obtener dinero directamente de aquellos usuarios de las carreteras y asegurar así su viabilidad no parece muy convincente. En cambio, el argumento de carácter ecologista sí que es mucho más potente. El transporte por carretera es responsable del 14% de las emisiones de gases invernadero a nivel global.
y se estima que en nuestro país este porcentaje alcanza incluso el 23%. Además, es también el transporte más costoso para las arcas públicas, el que más suelo ocupa y el que más mortalidad provoca, tanto en forma de accidentes como por las enfermedades que produce la contaminación química y acústica. En la comunidad científica hay consenso apabullante en la necesidad imperiosa de reducir el transporte por carretera, también otros tipos de transporte como el marítimo y el aéreo, para combatir la emergencia climática a la que nos enfrentamos. Si no queremos vernos abocados a un futuro lleno de desastres climáticos que pongan en riesgo el futuro de nuestra civilización y de nuestra especie, no nos queda más remedio que decrecer en emisiones de dióxido de carbono y por lo tanto en actividades altamente contaminantes como el transporte por carretera. Y esto no es opinable ni discutible, es un hecho. Ahora bien, hay distintas vías para lograr ese objetivo. Por ejemplo, la Conferencia de Ministros de Transporte del año 2007 concluyó que los impuestos a los combustibles y al carbón son las medidas ideales para reducir las emisiones de dióxido de carbono, porque envían claras señales y distorsionan menos la actividad económica que cualquier otra medida. Y como hemos visto, nuestro país está a la cola de Europa en este tipo de impuestos, por lo que hay todavía margen de actuación. Por otro lado, hay mucha literatura que identifica los peajes como una de las medidas más eficaces para reducir el uso del coche. Pero claro, el establecimiento de peajes solo sería ecológicamente útil si tras hacerlo la gente dejara de utilizar tanto las carreteras y el coche y empezara a desplazarse en otros medios menos contaminantes, como por ejemplo el transporte público. Pero si no hay alternativa, ya sea porque no hay un sistema público suficientemente desarrollado, porque se vive en una zona aislada o porque el desplazamiento sea tan especial que no pueda sustituirse fácilmente, como ocurre con algunos transportistas profesionales, entonces el peaje no serviría para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, solamente serviría para empobrecer a esos usuarios de las carreteras. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de diseñar esos peajes. Si no se hace bien, se pueden cometer muchas injusticias. Por ejemplo, si solo se paga por las carreteras de 2 o más carriles, como ha propuesto el gobierno, se generaría un incentivo a utilizar las carreteras de un solo carril, que son precisamente las más peligrosas al concentrar el 78% de todos los accidentes mortales. Por lo tanto, esta medida podría incrementar la siniestralidad. De hecho, esto es algo claramente contrastado en Portugal, que impuso un sistema de cobro en sus carreteras principales en el año 2011, además de que lo tuvo que reducir recientemente en algunas zonas. Ese problema se podría solucionar haciendo que el peaje afectase a todas las carreteras, no solo a las que son precisamente más seguras. Así no habría incentivo a elegir las más peligrosas. Otro problema es que si el peaje es fijo, pagaría lo mismo el multimillonario que se va a jugar al golf que el pequeño autónomo con pocos ingresos que reparte en furgoneta, por lo que se produciría un efecto regresivo que perjudicaría más a quienes menos ingresos tienen. Aunque en términos agregados las rentas más altas son las que más utilizan el coche privado y las rentas más bajas son las que utilizan más el transporte público, por lo que el efecto total no tendría por qué ser regresivo. En cualquier caso, este efecto se puede evitar si se establecen peajes en función de la renta, algo que es perfectamente factible con la tecnología actual. Por cierto, esto es algo que también proponen muchos con el pago de las multas, para que el incentivo a respetar las normas de tráfico sea igual tanto en personas con mucho dinero como en personas con poco dinero. Un tercer problema es que hay personas que utilizan las carreteras por obligación, no por capricho, ya que no disponen de alternativas de transporte público para desplazarse a sus centros de trabajo, por ejemplo. En este caso, el peaje estaría perjudicando especialmente a las personas que viven en zonas aisladas o en zonas poco pobladas o en zonas con un sistema de transporte público poco desarrollado. Debido a ello, en la literatura se habla a menudo de la estrategia del palo y la zanahoria. El palo sería la tarifa que te obliga a pagar por utilizar una carretera, mientras que la zanahoria sería la mejora de la oferta de transporte público. El palo te desanima a usar las carreteras y la zanahoria te ofrece una alternativa más sostenible. En este estudio realizado para el sur de Madrid se evidenció que la mayor parte de la gente dejaría de utilizar su vehículo privado si el transporte público se mejorara de tal forma que no perdiesen mucho más tiempo en el desplazamiento. Y en esta decisión no importaba la situación socioeconómica del entrevistado, solamente el tipo y frecuencia de viaje que tuviese que hacer. Y es que desgraciadamente en la actualidad existe una brecha muy importante entre el trato económico que recibe el transporte privado y el trato económico que recibe el transporte público, que es el único que puede ser medioambientalmente sostenible y totalmente accesible, además de ser el más equitativo socialmente.
Los gobiernos han estado dedicando ingentes cantidades de dinero a fomentar la compra de automóviles, a construir carreteras y aparcamientos y otras infraestructuras relacionadas con el transporte privado, y no ha cobrado nada o apenas por la utilización de estas, mientras que se ha invertido muy poco en el desarrollo del transporte público, además de establecer tasas por su utilización que son superiores. De hecho, los usuarios del transporte público español pagan de media y con su billete el 52,7% del coste del servicio, lo que obviamente no sucede con el vehículo privado, que solo tienen que pagar por su propiedad, nunca por la infraestructura. Esta discriminación hace que la gente tenga la sensación de que el transporte público es más caro que el privado, cuando la realidad es que si se incluyesen los costes medioambientales en el precio del transporte privado, sería muchísimo más caro. Y eso es lo que se pretende, entre otras cosas, con el establecimiento de peajes en las carreteras. En definitiva, la aprobación de peajes, aunque no sea una medida necesaria para cubrir ese déficit de inversión, porque hay otras formas de hacerlo, ni es justa para lograr que sean los propios usuarios quienes lo paguen, ya que estos ya pagan bastante en impuestos relacionados con el transporte por carretera, sí que resulta necesaria para ir reduciendo las emisiones de dióxido de carbono y combatir así el cambio climático, porque nuestro planeta no puede seguir soportando este ritmo de contaminación. Ahora bien, esta medida tiene que aplicarse con mucho cuidado para no generar desequilibrio e injusticia. Tiene que ir acompañada de mayor inversión en el transporte público, para que la gente tenga una alternativa sostenible y accesible. Tiene que incluir bonificaciones y exenciones para las personas de menos renta y también para las personas que no tienen ningún tipo de alternativa en su desplazamiento. Tiene que aplicarse en todas las carreteras, no solo las que son más seguras, y por supuesto tiene que ser gestionado desde lo público para que no haya ninguna empresa privada que haga negocio con esto, que en España ya sabemos muy bien qué es lo que acaba pasando. Si esto no se hace así, el establecimiento de peajes puede resultar muy perjudicial para muchas personas. Y es que esta medida puede tener muchos efectos positivos si se hace bien, pero también puede ser un desastre si se hace mal. El diablo está en los detalles. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.